Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Buenas noches a su programa, La Vida en Cristo. Hoy nos acompañan Alex y Félix. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Bien, vamos a ver lo que son las enseñanzas del primer papa de la iglesia. Enseñanzas y exhortaciones del primer papa de la iglesia, de San Pedro. En la semana pasada veíamos lo que nos decía Pedro en su primera carta, que consta de 5 capítulos. Hoy vamos a ver en la segunda carta qué nos enseña San Pedro, en esta segunda carta, el primer papa de la iglesia. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen María en este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanas y hermanos, vamos a ver en el primer capítulo de esta segunda carta del apóstol Pedro, el primer papa de la iglesia, unas exhortaciones y unas enseñanzas muy significativas, muy profundas y muy bonitas. Lo primero que San Pedro nos enseña, y oigan bien, tomemos conciencia de eso, ser cristiano, haber recibido la gracia de Dios, haber recibido el bautismo, eso es un privilegio. Es decir, creer en Cristo, tener fe, es un privilegio que nos da Dios. Lo más grande en la vida es la fe para estar unido a Dios. Vamos a ver capítulo 1, versículo 1 y siguiente de esta segunda carta de la epístola o de la carta de San Pedro. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús. Lo primero, él se identifica como servidor y apóstol de Cristo. A todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa. Oigan, tuvimos la suerte de tener una fe tan preciosa. La belleza de la fe, la belleza de la esperanza cristiana. Y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús. Oigan, la belleza de ser cristiano. Miren, hay gente que dice, delante de mí lo han dicho, pues yo si no creo en nada. Y yo le pregunto, ¿y para qué te sirve no creer en nada? Porque yo estoy consciente, por los tantos testimonios que yo he visto de gente de fe, que la fe es un arma poderosa, fuerte. Es una cosa grande creer en Dios. Es una herramienta que nos mantiene unidos a Dios y hace la vida bella y bonita. La belleza de la vida es tener fe. Sin fe en Dios, la vida es una pobreza. Por eso va a decir San Pedro en esta, que es un privilegio. Ustedes que como nosotros hemos tenido la suerte de tener fe, de vivir la belleza del Evangelio. Y en el versículo 3 nos dice Pedro que Dios que nos llama, Él nos capacita, Dios nos capacita para conocerle a Él y para que vivamos esa unión con Él. Vamos a ver versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Y miremos cómo dice San Pedro, que nosotros somos de barro, somos de tierra, somos débiles. Ay, que somos débiles, eso es verdad. Pero Dios nos da la gracia, nos capacita para que conociéndolo a Él, corramos de lo que son las concupiscencias mundanas,
de todas esas trampas que nos pone el demonio, como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dios nos da la gracia, Dios nos da la fuerza. Nunca diga yo soy débil. Diga como Pablo, todo lo puedo en aquel que nos justifica. Vamos a ver cómo lo sigue diciendo Pedro. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, Por medio de estas cosas nos ha dado su promesa, que son muy grandes, que son muy grandes. Las promesas de Dios son muy grandes. La promesa del cielo, de la vida eterna, de un gozo y una felicidad que nada ni nadie nos puede quedar. Eso es lo más grande, la vida eterna, y Dios nos da esa promesa. y de mucho valor. Y de mucho valor también, decir, la perla fina, ¿verdad? El tesoro escondido. El valor de la vida eterna es lo más grande. A eso hay que esperar, a esa vida eterna que Dios nos promete en Cristo Jesús. Para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios, Oigan, para que a través de Jesucristo y de sus enseñanzas y de su gracia, entonces pasamos a tener parte en la promesa de Dios. Es una cosa profunda y bella y lo que da sentido a la vida. Podemos decir, es el sazón de la vida, de la vida, la dimensión de la fe y la gracia de Dios. y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Vamos a repetir esta frase otra vez. Escapen De la corrupción de la corrupción, que los malos deseos han traído al mundo. que los malos deseos han traído al mundo. La naturaleza humana en el pecado original se dañó y lo que aspira es a cosas que pervierten y que nos hacen perder. Qué triste que no entendamos nuestra vocación cristiana, nuestra llamada celestial, nuestra llamada a la vida eterna y nos tiremos como los animales a complacer los deseos más bajos de la naturaleza humana. Y nos dice Pedro, salgan corriendo de la concupiscencia, no se llevan del gusto de la carne, porque si no van a parar a la perdición. Y por esto deben esforzarse Y por eso deben esforzarse. en añadir a su fe la buena conducta. A la fe hay que añadirle, ok, tengo fe, no es solamente que yo tengo fe, yo creo en Dios, hay que esforzarse, el esfuerzo y el sacrificio. La fe es don y tarea, un regalo de Dios, pero un sacrificio y un esfuerzo humano. Por eso dice Pedro, pongan empeño en ¿qué? En añadir a la fe. ¿Qué hay que añadir a la fe? La buena conducta. La buena conducta, portarse bien, hacer el bien y evitar el mal. Segundo, A la buena conducta el entendimiento. el entendimiento. Hay que esforzarse, leer la palabra de Dios, pedir el don de discernimiento, no solamente para leerla, sino para que ella se quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Al entendimiento el dominio propio. Dominio de sí. Ay, Padre, es que yo no puedo dejar la mala palabra, es que no puedo dejar la cerveza, es que no puedo dejar los números, es que no puedo dejar la droga, es que no puedo dejar la amante, es que no puedo y no puedo, no puedo. Todo lo puede, dice San Pablo, no por mí, sino en Cristo que me fortalece. Por eso, cuando estamos en pecado, el propósito no es nuestro, yo de ahora para adelante voy a ser bueno. Eso no sirve para nada, porque por nosotros mismos no podemos superar. Mi promesa debe de ser estar unido a Cristo a través de la oración, de los sacramentos y las buenas obras. Y Cristo entonces me dará la gracia, porque dice el Señor, sin mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, dominio de sí. ¿De dónde nos viene el dominio de sí? De estar unido a Cristo. Y sin Él no podemos nada. Somos como la rama y Él es el tronco. Entonces, dominio de sí, dice San Pedro. ¿Y qué más dice San Pedro? Al dominio propio la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. No desesperarnos frente a las situaciones que en la vida todo pasa. A la paciencia la devoción. La devoción. ¿Qué es la devoción? Esa dimensión devota, ¿verdad? La devoción es la unión a Dios a través de la oración, los sacramentos, del rezo del rosario, la hora santa, el rezo de la Divina Misericordia, es decir, cada momento del día estar unido a Cristo. Eso es la devoción, es decir,
el culto constante a través del cual me mantengo unido a Dios. A la devoción, el afecto fraternal. El afecto fraternal, que no es otra cosa sino que el amor a los hermanos, amor a aquellos que son mi prójimo, amor a la familia, amor a la esposa, al esposo, a los vecinos, a los del grupo, amor a la comunidad, incluso amor hasta quien no conozco. ¿En qué sentido? Que yo, esos que están enfermos en Italia, en China, en yo no sé dónde, yo rezo por ellos y así yo manifiesto mi amor a la humanidad. Es decir, orar incluso por aquellos que sufren, aunque no lo conozcamos. Y al afecto fraternal, el amor. El amor que va íntimamente, el amor que tiene que ver con lo que es la caridad, ¿verdad? Bien, y en el versículo 10, San Pedro otra vez nos insiste. Aquí, como ponga mayor empeño, es decir, hemos recibido un regalo grande, el regalo de la fe, hay que poner empeño en consolidar y hacer fuerte esa fe que tenemos para que no nos arrastre la corriente del mal que hay en el mundo, versículo 10. Por lo tanto, uh hermanos, -huh. esfuércense por confirmar el llamado de Dios. Esfuércense por confirmar el llamado de Dios, que no es solamente Dios me ama y Dios me quiere y yo hago lo que quiere. Esfuércense. ¿Por qué? Que los ha elegido, Ajá. si obran así, no decaerán. Ok, vamos a repetirlo otra vez. Miren, San Pedro, es que me confundo, San Pedro y San Pablo, pero es San Pedro. San Pedro nos dice a nosotros, esfuércense. Y Jesucristo va a decir una cosa a propósito del esfuerzo. ¿Quiénes se salvarán? Cuando le preguntaron a Jesucristo. Y dice Jesucristo, esfuércense. Solo los esforzados se salvarán. ¿Quién es que se esfuerza? Se esfuerza aquel que escoge y hace elección por las enseñanzas de Cristo, por caminar en el camino de Cristo, que como dice Cristo es un camino angosto, es un camino estrecho, un camino angosto, estrecho. Esfuércense y sacrifíquense, porque solo los esforzados entrarán en el reino de Dios. Hoy que la gente no quiere sacrificio, no quiere esfuerzo, no quiere comprometerse. San Pedro, el primer papa de la iglesia, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, nos da a nosotros como la fórmula de cómo perseverar en la fe hasta el final. Vamos a repetirlo. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por... Esfuércense, ¿por qué? Por confirmar el llamado de Dios. Por confirmar en nosotros el llamado de Dios. Esfuércense. Que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. La fe, nos enseña Pedro, es más que un sentimentalismo, no es un sentimentalismo. Yo voy a la iglesia cuando me nace, cuando yo quiero, cuando me da deseo, cuando me da gusto, cuando me da gana. Usted va, si es profesor, usted va a dar clase cuando le gusta o cuando le nace. Si usted es médico, usted va al hospital cuando le nace. El estudiante va al hospital, va a la escuela cuando le nace. El empleado va a su trabajo cuando le nace. No, aunque no le nazca, va, porque si no va no cobra o lo botan del trabajo. Pues, aunque yo no quiera, voy a la iglesia, aunque no me da deseo, yo rezo, aunque no me da deseo, me confieso, aunque no me da deseo, hago el bien, porque solo así yo llego a la vida eterna y no puedo arriesgar a perder mi alma para siempre en el infierno. Entonces, leámoslo otra vez. Capítulo 1, versículo 10, segunda carta de San Pedro. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Si obran así con esfuerzo, no decaerán. San Pedro insiste en recordarnos. Oigan bien, son cosas, usted puede decir, que esto yo lo oí, que ya eso me lo sé yo. ¿Qué dice Pedro? En el versículo 12, capítulo 1, versículo 12, segunda carta de Pedro, San Pedro insiste, dice,
Y ustedes se lo saben, yo sé que ustedes lo saben, pero se lo recuerdo para cuando yo no esté, eso le quede a usted sembrado. San Pedro recuerda e insiste en elementos que ya la gente sabe. Entonces, si era el primer papa y tenía el Espíritu Santo, si Jesucristo en el capítulo 22 de San, versículo 31 del Evangelio de Lucas le dije, Pedro, yo voy a rezar por ti para que tu fe no decaiga. Entonces, si Jesucristo oró por él, tenía el Espíritu Santo, una fuerza poderosa. Entonces, ¿por qué él insiste en cosas que ya la gente sabe? Porque a veces sabiendo las cosas se nos olvida, o nos entra por aquí, nos sale por aquí, él lo sabía, y por eso insiste. Vamos a ver cómo lo dice él, capítulo 1, versículo 12. Por eso le seguiré recordando Le seguiré recordando. siempre todo esto, Todo esto se lo seguiré recordando, los elementos de la fe. ¿Y por qué? aun cuando ya lo saben Aun cuando ya lo saben, yo insisto, insisto, insisto. y permanecen firmes en la verdad que Ajá. les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención. Mientras yo viva, yo le llamaré la atención. No, ya ellos se lo saben, ya no. No. Yo sé, insisto, ¿verdad? Dice él, mientras esté en la tierra, mientras yo viva, yo le insisto. Con estos consejos, Ajá. nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Oigan, ya San Pedro sabe hacia dónde va. Le queda poco tiempo en la tierra. ¿Y cómo aprovecha el poco tiempo que le queda? Pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte Haré todo lo posible para que después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. se acuerden de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, exactamente. Entonces, miren, San Pedro enseña estas cosas, se las enseña a la gente, pero no como fábula, no que me contaron, no que me dijeron, no que andan diciendo por ahí. San Pedro parte de su experiencia de Cristo. Vamos a ver cómo las enseñanzas de Pedro es fruto de su vivir cristiano, de ese encuentro con Dios. Ellos que fueron testigos de toda esa vivencia de Cristo, versículo 16. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas Oigan, no es una teoría inventada ni de fábula. lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús. Lo que ellos están enseñando no es fábula, no es cuento. Que son inventos. La religión es un invento de los hombres. Pedro dice, no, Señor. Nuestro Señor, con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Oigan, con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad en nuestra propia carne. Hemos experimentado la gracia de Dios en Cristo. Cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. Ajá, aquella vez del bautismo. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Ajá, el día del bautismo, ¿qué le dijo Dios a Jesús cuando salía de las aguas? Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Y Pedro lo oyó claritamente y los discípulos. Es decir, Dios confirmaba que Cristo es el Salvador y lo que enseña Cristo es camino para llegar a la vida eterna. Por eso las enseñanzas del primer Papa, como de los papas, la doctrina de la Iglesia, no es un invento de fábula inventada, sino una realidad palpable que Cristo nos trajo, ¿verdad? Es una cosa grande y poderosa, ¿verdad? Por eso, en el versículo 19, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, recomienda a San Pablo incluso a poner atención a la palabra de Dios desde las profecías de los profetas que se cumplen en Cristo. Pongan atención a eso, dice. Por eso es importante la palabra de Dios, por eso es importante leer la Biblia y no solamente leerla, sino profundizarla y hacer la vida en nosotros. Vamos a ver versículo 19. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta.
ustedes, ok, tomen en cuenta las enseñanzas de los profetas. Pero hay una enseñanza aquí, en el versículo 20, muy pero muy importante. Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. La libre interpretación de la Biblia, San Pedro dice, no señor, no señor. Porque hasta el diablo quiso interpretar la Biblia para engañar a Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios sirve hasta para engañar. Y por eso no se puede. Es decir, ¿dónde el diablo tomó la palabra de Dios para engañar a Cristo? Capítulo 4 de San Mateo, en las tentaciones. Mira, Señor, tírate de ahí arriba, porque el Salmo 91 dice que tú te tirarás y Dios enviará ángeles para que tu pie no tropiece. Tírate de aquí arriba. Oigan, el diablo quería que Jesucristo se tirara de allá para que se partiera el pescuezo. ¿Y qué usa el diablo para engañar? La Biblia, la palabra de Dios, capítulo, el Salmo 91, Él enviará ángeles para que tu pie no tropiece, y el diablo con la Biblia en mano quiere engañar a Jesucristo. La suerte es que Jesucristo sabía más que el demonio, ¿verdad? Por eso uno no puede llevarse. Bueno, vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien. Sépanlo bien, oigan bien, sépanlo bien, es decir, que no haya duda. Ninguna profecía Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. por cuenta propia. Y hay que empatar eso con el capítulo 3, versículo 15. Vamos al capítulo 3, versículo 15, para que entendamos por qué no puede la palabra de Dios ser interpretada por cuenta propia. En el capítulo 3, versículo 15, vamos a ver. En el 16, vamos a leer el 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué no se puede interpretar la Biblia, la palabra de Dios, por cuenta propia? No, yo leo la palabra de Dios e interpreto lo que quiero. No, ¿por qué no? Síguelo ahí. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Hay en la Biblia puntos difíciles de entender. Que los ignorantes y pocos firmes en la fe. Que los ignorantes y pocos firmes en la fe. Interpretan torcidamente. Para su propio daño, su propia perdición. Vamos atrás ahora. Vamos a seguir con lo que... Entonces, capítulo 1, versículo 20 de la segunda carta de Pedro, dice San Pedro, nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Y en el capítulo 3, versículo 15 dice, porque hay puntos difíciles en la Biblia que muchos, que poco firmes, interpretan de manera torcida para su propia perdición. Es decir, que interpretando la Biblia de manera equivocada puede servir hasta para la propia condenación. Hasta para la propia condenación. Por eso, dice Pedro, no se puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Entonces, nos dice Pedro en todo el capítulo 2, es una advertencia para no ser engañado. Dice San Pedro, en el capítulo 2, hubo en el pasado y habrá también, hay y habrá falsos profetas y hay que estar atentos. Vamos a ver capítulo 1, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, segunda carta de Pedro. En su ambición de dinero. No, vamos desde el 1, capítulo 1, versículo 1. Hubo también falsos profetas. Hubo falso profeta, lo hubo. Entre el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel. Y así habrá falsos maestros. Falsos maestros entre ustedes.
Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Ellos enseñarán con disimulos sus Dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor. negando al propio Señor. Hay religiones que niegan que Jesucristo es el Señor, niegan la salvación, niegan la resurrección, niegan a María, niegan los sacramentos y niegan todo con Biblia en la mano. Con Biblia en mano. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Vamos a comenzar otra vez. Hubo también falsos profetas Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel. y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ajá. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Mire, yo vengo de la iglesia, yo vengo con la Biblia en mano, yo vengo a enseñarles la palabra de Dios. Dios no hizo religión ni creó en la iglesia, todo es lo mismo, no se preocupe, etcétera, etcétera. Con disimulo, ¿verdad? Hasta suavecitamente. Recordemos que el mismo demonio engañó a Adán y Eva con palabras, ahí vino y se le metió. Ay, hay que escuchar a todo el mundo, que a mi casa van de otra iglesia a predicar y como uno debe enseñar a todo el mundo, porque ellos llevan la Biblia. Ah, pues así creían Adán y Eva que habían que recibir a todo el mundo. ¿Y a quién recibían Adán y Eva? Al mismo diablo, que ellos no sabían que era el demonio, ¿verdad? Pero el demonio se reviste, ahí se revistió de una culebrita, ¿verdad? Pero el demonio se reviste de lo que sea. Y entonces, mire, la Virgen María no es virgen, María tuvo muchos hijos, a María no hay que mencionarla, María no es nadie, María es una mujer cualquiera, los sacramentos, no hay que confesarse, no hay que esto, y así va el diablo metiéndose poquito a poquito y va carcomiendo, ¿verdad? Como la calcoma. Que imagínense, la calcoma, un pajarito chiquititico y la madera más áspera se le va metiendo y cuando usted viene a ver un pajarito que casi ni se ve, pues una silla la volvió pajaraca. Pues el diablo viene y como una calcoma desbarata nuestra fe, no vuelve nada. Entonces hay que estar alerta, hay que estar alerta. Hubo en el pueblo de Israel falsos profetas y habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Qué es lo que harán? Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Y entonces no solamente vendrán, sino que muchos irán tras ellos. Y muchos los seguirán en su vida viciosa. Muchos los seguirán en su vida viciosa. Y por causas de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Miren, déjenme decirle. Recuerdo una vez en Villa Tapia que me decía un señor que él hizo el cursillo de cristiandad. Creo que lo dije en el programa pasado. Y cuando sale con una euforia, una alegría, y que va a ir a la parroquia a confesarse y a ponerse a la disposición del sacerdote y a comenzar una vida nueva. Y entonces, ¿dónde comenzó él a decir su propósito? A los compañeros de dominó y de bebida. Mire, voy a poner el sacerdote a confesarme, ya es una cristiana nueva. Ah, pues tú eres una viejita. Di que a confesarse, eso es para viejo. Si usted es un hombre, venga, siéntese aquí a beber con nosotros. Pues eso le impresionó a él, más que el cursillo entero, esa sola palabra, y se sentó ahí y siguió la misma vida de antes. Y después reaccionó, el Espíritu Santo lo llevó y fue donde y él lloraba. Usted sabe el tiempo perdido por yo llevarme de esa voz. El diablo se reviste de lo que sea. ¿Cuántos amigos que te llevan a la bebida, te llevan a la perdición, te llevan al camino de la infidelidad? ¿Cuántos hombres buenos en su casa, fieles? Ah, tú pareces una mujercita ahí de que ayudándole a tu esposa a cocinar y a tener muchachos. Usted no es un hombre, oigan. Y entonces, por ahí se van lo mismo. Ya hasta niños, ¿verdad? Inducen a otros niños a ver pornografía, a prostitución, a cosas violentas y se termina en nada. El diablo hoy
tiene múltiples facetas y como dice el padre Loring, oigan, dice el padre Loring, nunca el demonio había encontrado un enemigo tan eficaz y poderoso para sembrar el mal como los medios de comunicación, la televisión, el radio, el internet, los teléfonos. Los niños desde chiquitos todavía no caminan y ya manejan un teléfono a la perfección, aprendiendo, haciendo barbaridades pecaminosas. Ahí están todas. ¿Usted cree que un niño con un teléfono en mano va a buscar la palabra de Dios o la voz de María para ver un programa? Lo que busca perversidades, ¿verdad? El diablo tiene un poder poderoso y debemos nosotros pedir discernimiento a Dios para uno escapar, ¿verdad?, de esta fuerza poderosa. Entonces, muchos seguirán tras ellos. Vamos a leer todo el versículo 3. En su ambición de dinero, Oigan lo que resalta la ambición del dinero. los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Con falsas enseñanzas, Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Ok, entonces en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, ¿de qué nos habla? Nos habla de que Dios castiga el pecado, oigan, Dios castiga el pecado y premia la virtud. Eso nos enseña Pedro en este segundo capítulo, es decir, ante la mentira, ante el engaño, ante el pecado, recordemos algo siempre. Dios castiga el pecado y premia la virtud. Y miremos cómo Pedro se retrae al pasado para ver la historia de castigo del mal y de premiación de las virtudes. Vamos a leer versículo 4. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas. Oigan, dice Pedro, ni a los ángeles Dios perdonó, ni a los ángeles. Pecaron y tuvieron su castigo. Para que no, ay, que Dios es tan bueno y yo hago lo que quiera y me porto como quiera porque lo importante es que Dios me ama. Los ángeles pensaron eso quizás. Dios no me va a castigar por ser ángel. Hasta los ángeles fueron precipitados, dice él. Vamos a seguir. Reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo. Vamos a ver del mundo antiguo, ¿qué refiere? Cuando desencadenó las aguas del diluvio. Recordemos el diluvio, el pecado, ¿verdad? ¿Qué trajo el diluvio? El diluvio fue atraído por el pecado. Sobre el mundo de los malvados. Y solamente protegió a Noé. Y en virtud de Noé, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Vamos a seguir. El octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra. También nos recuerda los ángeles que fueron precipitados por su pecado. Nos recuerda el diluvio donde los malvados perecieron bajo las aguas. Nos recuerda a Sodoma y Gomorra. Nos está hablando de cómo el pecado provoca el castigo o consecuencias funestas. Reduciéndolas a cenizas. Una fueron Sodoma en tiempo de Noé con agua, Sodoma y Gomorra con fuego puro. Para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Oigan bien, una cosa que nos enseña Pedro. Esos castigos no fueron solamente para castigar al que pecó, sino para que sirviera de escarmiento a las generaciones futuras. Nosotros debemos mirar atrás, cómo el pecado siempre tiene sus consecuencias funestas. Pero vamos a ver cómo Dios también premia el bien. Vamos a seguir. Pero en cambio salvó a Lot. Ajá. Hombre recto que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Ok, hombre recto que se sentía profundamente afligida por la mala conducta de los demás. Él tenía la oportunidad y la opción de seguir en la corriente.
Ay, ellos están en eso. Ay, es que hoy es así, es que la nueva moda, ¿verdad? Y hoy que miremos cómo el diablo es astuto hasta para engañar a la gente con el lenguaje, ¿verdad? Hoy una gente que aborta, un matrimonio hombre con mujeres, hombre con hombre, gente que se drogan, fumando marihuana y cocaína, y gente que hacen desnudos para revistas y en televisión, son gente de mente abierta, son gente progresista, son gente que tienen una nueva visión de la vida. El que es recto como Lot es un hombre, una persona recalcitrante, son gente de mente cerrada, son gente bruta, son gente que no tienen una nueva visión de las cosas, ¿verdad? Es decir, el pecado es progreso, desarrollo y mente abierta. La fidelidad al Evangelio y a la verdad de Dios es un recalcitrante, es un bárbaro, ¿verdad? Civilización y barbarie, esa obra de Sarmiento, ¿verdad? Los bárbaros, ¿quiénes son? Los que se quedaron atrás, firme a la verdad de Dios. Y esos son los bárbaros. Y los civilizados, aquellos que entran al mundo del pecado porque ya la nueva era, el nuevo ambiente, ¿verdad? Con mente abierta. Oigan, y la gente cae en eso. Ay, incluso en la Universidad de la UAS en los años 60 y 70, usted decir que tenía fe y creía en Dios, ay, por eso era una cosa horrenda, ¿verdad? Se reían de usted. La moda es no creer en Dios. La moda de los tiempos modernos es alejarse de toda enseñanza espiritual, bíblica, religiosa. Ah, la religión, eso es que sé yo qué cosa, ¿verdad? En lugar de la religión, venga la droga, la borrachera, la infidelidad, vivir como los animales. Eso es lo que nos enseña el mundo de hoy. Y entonces, vamos a ver, Lot, en cambio, Lot, Este hombre recto vivía en medio de ellos, vivía en medio de ellos y su conciencia recta, y sin contaminarse, con una conciencia recta, vivía en medio de ellos. Es decir, que aquí todo el mundo juega, donde quiera hay banca, donde quiera hay colmadones, donde quiera hay bebedera. Aunque usted viva ahí en medio de esa cosa, sea como Lot, con una conciencia recta y no se deje arrastrar. y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. A la gente como Lot, recto, fiel a Dios, Dios lo salva. Pero a los otros, ¿a dónde lo mete? Lo mete el Señor a una oscuridad horrenda. Vamos a ver, desde el 17 al 20, capítulo 2, del 17 al 20, segunda carta de Pedro, las enseñanzas del primer papa de la iglesia. A estos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Esos maestros son como pozos sin agua. Esos maestros, oigan, esos maestros, hay maestros del mal. Conozco una jovencita en los Estados Unidos que era monaguilla, y una muchacha bien formada, sobre todo por su abuela, y entonces al entrar en la universidad encontró un buen maestro que le empezó a hablar mal del Papa, de la iglesia, de los obispos, de la comunión, de la Virgen María, todo ese mundo de cosas. Y a los 2 o 3 meses, él se suicidó, se tiró de un 10º piso y se suicidó. Ese maestro, oiga, el maestro de esa jovencita, y ella también se dejó arrastrar por eso. Y ese gran maestro, ¿verdad?, hablando en contra de Dios y de la iglesia, se suicidó arrojándose de un 10º piso. Qué buen maestrico, qué buen profesor. Entonces, versículo 18 y siguiente. Dicen cosas altisonantes y vacías. Antisonantes Y vacías. y vacías, ¿verdad? La vaciedad del mundo de hoy, porque la gente ni piensa sino que sigue la corriente del mal, ¿verdad? Y con vicios y deseos humanos. Y con vicios y deseos carnales humanos, Seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. seducen. ¿Cuánta gente seduciendo? Y vuelvo y repito, seduciendo a través de la televisión, ¿no? Programa, ¿verdad? Hay programas de gente
hablando en contra del matrimonio, que ya la nueva forma es hombre con hombre, mujeres con mujeres, y hombres que se operan y se hacen mujeres, mujeres que se operan y se hacen hombres. Ay, pues una cosa tan linda, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que aplaudirlo, todo eso, porque usted dice cualquier cosa, usted es un recalcitrante, tiene la mente cerrada, usted, eso es rechazar al otro, ¿verdad? Todo ese mundo es disparate, ¿verdad? Todo ese mundo es disparate. Es decir, porque el diablo es astuto e inteligente, ¿verdad? Y ya hay que estar con la boca cerrada. Yo recuerdo un pastor en los Estados Unidos, pues hablando en contra del aborto y en contra de toda esa cosa antinatura, ¿verdad? Y entonces querían hasta meterlo preso y a callar. Dice, pero estamos en un país libre. Entonces, hoy se quiere aplicar la libertad para el mal. Yo recuerdo en España que entra un grupo de mujeres y hombres desnuditos a profanar el Santísimo Sacramento. Ay, uno no puede ser intolerante, eso hay que permitirlo, eso no hay que yo qué cosa, pero no se puede decir nada porque si usted dice algo entonces de los valores y de los principios, a usted que lo meten preso. Es decir, ¿quién es que está bien? El que anda propagando la mentira, el mal y todo lo que sea en contra de Dios, pero la verdad de Dios entonces quiere ser acallada, ¿verdad? La verdad de Dios. Entonces, vamos a ver. Hay una cosa que dice el versículo 19 y 20. Vamos a ver. Prometen libertad. Ok, eso es una cosa. Promete libertad, dice San Pedro. ¿Quién promete libertad? El que está esclavo. Ven, sé libre, vamos a beber, vamos a drogarnos. Pero gente que son esclavos de una botellita de ron, de un cigarrillo. Son esclavos de la pornografía, son esclavos de la prostitución. Vamos a ver. Cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Repítelo otra vez. Prometen libertad. Prometen libertad. Cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. No hay libertad sin Cristo. Cristo es la libertad del hombre y el que vive fuera de Cristo vive esclavo. Veamos la esclavitud de gente pobre jugando todos los días lo de la leche de los niños, lo de la comida de sus hijos. Y no pueden. Gente esclavo hasta de oler cemento. ¿Cuántos muchachos esclavos de eso? Todo, solamente Cristo nos hace libres. Pero toda esa libertad, yo soy libre para beber, para parrandear, ya tú no eres libre, eres esclavo. Y cuando quieres dejar eso, ya hay una presión y una fuerza en ti que te impulsa al pecado. Yo he visto gente llorando que quieren dejar el alcohol y no pueden. Muchachos llorando que quieren dejar la droga y no pueden. Gente llorando que quieren dejar los números y no pueden. Hay una esclavitud. Entonces, siendo esclavos, prometen libertad. Miren, hay una enseñanza, sobre todo para los que nos llamamos cristianos, leemos la Biblia y tenemos cierta formación de fe. Una enseñanza, es un llamado de atención en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Oigan, ¿qué nos dice Pedro? Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Ok, ¿qué es lo que dice Pedro aquí? Miren, cuando una gente que ya conoce a Dios se aparta de Dios, eso es muy grave. Otra cosa es una gente que por desconocimiento de Dios vive en el pecado. Pero dice, miren, si una gente ya con conocimiento de Dios, y sobre todo gente con formación religiosa y hasta sacerdotal, abandonan el camino para escoger el camino del mal y hacer perversidades. Un sacerdote que engaña, que roba, que habla mentira para acumular dinero, ¿verdad? Es decir, cuando uno tiene conocimiento de Dios y teniendo el conocimiento de Dios se aparta y hace cosas horrendas, aunque el otro la haga, mi pecado es mayor. El conocimiento implica, es una espada de doble filo, porque implica un castigo mayor a mi culpa.
Por eso dice San Pablo, San Pedro, dice Jesucristo, si yo no hubiese venido a ustedes, le dice a los judíos, ustedes no tendrían ninguna culpa, pecarían de ignorancia, dirían, bueno, era que nosotros no sabíamos, pero ya yo vine y le enseñé la verdad, por eso su culpa será mayor. Por eso la culpa y el pecado de un sacerdote, de una religiosa, de una gente con largo camino y profundo conocimiento de Dios en la iglesia, ese pecado tiene un peso mayor el día de la culpa. Por eso, hermanas y hermanos, eso es muy peligroso. Vamos a leerlo desde el 18, para repetirlo, hasta el 22. Con sus discursos altisonantes y vacíos, alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos recién escapados de los que viven en el error. Ajá, a los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos, que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios, el que se aleja, conoce a Dios y vuelve al vicio, y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Ajá. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Eso es muy peligroso. El día del juicio final, ese pecado del que conociendo vuelve al pecado, eso es peligroso. Hay que pedirle a Dios la perseverancia. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1, ya Él nos dice, nos recuerda, hay que acordarse de los santos. Pero vamos al versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que vuelve sobre los falsos profetas. Sobre todo, tengan esto en cuenta. Tengan esto en cuenta, ¿verdad? Como sépanlo bien. Que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ok, eso se refiere a que había una idea de que Cristo vendría pronto. Entonces, al Cristo no volver, entonces comienza la burla, ajá, de que Cristo no volvería pronto, como eso que dicen, Cristo viene pronto, etcétera, etcétera. Ajá, ¿y dónde está Cristo? Y se burlan de eso. Dice San Pedro, recuerden una cosa, es que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y nos invita a la expectativa. Entonces, en el versículo 11, nos invita a nosotros a buscar la santidad por encima de todas las cosas. Versículo 11. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansian la venida del día de Dios. Una actitud santa y piadosa, esperando la venida de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche. Y en el versículo 15 advierte que en la Biblia hay casos difíciles de entender y que algunos tuercen para la propia perdición. Vamos a leerlo, que es el versículo 15. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. La paciencia es para nuestra salvación. Dios espera, es paciente con nosotros. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Hay que estar entonces de los que tuercen la Biblia para su propia condenación. Y terminamos el versículo 17. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en todo tiempo? Capítulo 3, versículo 17. Así pues, queridos, estando ya advertidos por todas las enseñanzas que Él ha dado en su primera y en su segunda carta, termina con esto. Tengan cuidado para que esa gente extraviada, la gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes, y los haga caer.
crezcan en la gracia crezcan en la gracia. y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ajá. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahí terminamos el programa, ¿verdad? La enseñanza de Pedro, el primer papa, bonita y profunda. Así terminamos el programa, La Vida en Cristo, deseando muchas bendiciones. Muchas, pero muchas bendiciones. El virus está creciendo, los que son más viejitos, que se cuiden mucho. Los que son más propensos, cuídense mucho. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siga con esta, la voz de María, su mejor compañía. Buenas noches.